Os ruego, pongan en práctica toda la doctrina que les he enseñado. Es necesario que empecemos a llevar fruto. Es necesario que empecemos a reconocer la palabra. Y para que Dios pueda limpiar áreas de nuestra vida, suele pasar con determinaciones personales. Porque cuando yo me arrepiento, no es arrepentirme de labios, sino es arrepentirme de corazón. ¿Cómo es eso, pastor? Es tener un cambio de actitud, es tener una metanoia y decir: ya no quiero vivir más esto, ya no quiero provocar más esto, por cuanto voy a tomar una determinación y ya no actuaré más de esta forma. ¿Sabe cómo usted crece en el Espíritu? Siendo hacedor de la palabra de Dios. ¿Sabe cómo usted crece en el Espíritu? Perdonando, pidiendo perdón, botando las raíces de amargura. Dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Jairo que llevó a Jesucristo a su casa, pero en el camino le avisaron, le dijeron: Jairo, tu hija murió, estaba muerta. No, Jesús y le dijo: sácame toda esta gente fuera, porque hay gente que no está apta para poder ver un milagro, hay gente que no está apta para poder ver una visión, hay gente que va a ser sacada porque nunca se pudo injertar, aleluya, a la manifestación de la vid verdadera. En esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Serás catalogado como un hombre, una mujer que lleva mucho fruto. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro a los corintios un camino aún más excelente que ese. ¿Qué puede ser más excelente que un hombre que tenga los dones del Espíritu? Que un hombre o una mujer que tenga los frutos del Espíritu. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no tengo amor, de nada sirve. Más bien, dijo Pablo, yo tengo algo excelente que enseñarles. Si vosotros aplicaran todos vuestros dones, vuestros talentos y virtudes dadas por Dios, y ustedes agregaran el ingrediente perfecto, el arma más poderosa que es el amor, llevarán mucho fruto, llevarán mucho fruto. Alguien tiene que celebrar esta palabra. Vamos a ir a la palabra rápidamente para que no nos atrasemos, y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Usted busca la palabra, se pone de pie cuando la tenga y me dice amén. Juan capítulo 15, versículo 1. Póngase de pie si tiene la palabra y le damos lectura como lo hacemos en este lugar. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Diga conmigo: mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas
os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Palabra poderosa del Señor. Padre, gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias porque, Señor, hablas, Señor, en tiempo correcto. Tu palabra dice que los tiempos de Dios son perfectos, Señor, y sabemos que cuando una palabra ha de venir, Señor, aquella palabra no volverá vacía. Es por cuanto en esta hora te pido que puedas tomar el control, Señor, de este auditorio. Dios mío, que esta palabra sea una palabra que pueda traer una transformación, una restauración, una restitución. Señor, aquellos corazones que han llegado cansados y trabajados, aquellos corazones que han llegado, Señor, con lazos de amargura. Bendito Padre Celestial, aquellas personas que han llegado con enfermedades. Señor, aquellos que han llegado, Señor, con aquellas cargas que no le pertenecen. Tu palabra dice: venid a mí cargados, trabajados, yo haré descansar. Y bajo el poder de tu palabra, hoy declaramos que en este lugar tu Espíritu Santo entrega libertad. Hoy declaramos a través del poder de tu palabra, oh Dios mío, de que tu Espíritu Santo, Señor, es el absoluto controlador de todo lo que pase, todo lo que suceda, de cada palabra, cada exhortación, cada ministración. Oh Dios mío, cada caricia del cielo sea provocada por tu Santo Espíritu. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, y te pido la exhortación y la revelación para esta noche a través de tu palabra bendecida por el Padre, Hijo, Espíritu Santo. La iglesia dice: dale glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Quiero que mire al que está al lado y le diga: hoy la palabra va a estar buena. Mírelo de nuevo y dígale: hoy la palabra va a causar algo en ti. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden declarar la palabra: hoy puede hacer algo en mi vida? Dice la palabra de Dios de que la palabra del Señor jamás volverá vacía. Siempre la palabra algo va a causar. Y es importante tener oídos para poder escuchar la palabra del Señor, recibir la palabra de Dios. Hoy día hay una revelación importante de parte del Señor. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, hermano, entramos en una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dice que Él es la vid, hermano. Dice: yo soy la vid, pero no es una vid cualquiera. Dice: yo soy la vid verdadera. Y cuando a mí me habla la palabra y me dice que Él es la vid verdadera, a mí me dice que también hay una vid que el hombre cree que es verdadera, pero puede ser falsa. Estoy hablando a lo que el hombre muchas veces se empieza, aleluya, enamorar, a lo que el hombre muchas veces se empieza a aferrar, y no es la vid verdadera, no es Jesucristo, porque Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Y Jesús revela a través de esta parábola, dice que el labrador es mi Padre. El Padre que está en los cielos es el labrador. El Padre que está en los cielos, el que todo lo ha creado. Aún las aves, dice la Biblia, no siembran ni guardan en granero, y aún mi Padre que está en los cielos las alimenta, dice el Señor. El mismo que está alimentando las aves, el mismo que está, hermano, el mismo que está, aleluya, alimentando estas aves que nosotros muchas veces vemos, el mismo que cuida los jardines, que yo le digo a mis hermanos, cuando viajamos para la comunidad de Curicó, Chillán, hay unos paisajes bien bonitos, y yo le digo: esos son los jardines del Señor, porque nadie viene a cortar el pasto, nadie viene a regar, y mira las flores cómo están. Ese es el creador, hermano, el labrador, y es el mismo que se encarga del cuidado de esta vid. Y Jesús dice: yo soy la vid verdadera. ¿Cuántos creen que Jesús es el camino, verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Yo soy, dice el Señor. Hoy día Jesucristo quiere llamar tu atención. Mueve al que está al lado, dile: hoy Cristo quiere llamar tu atención. Y sabes, si lo ve medio dormido al de al lado, dile: despierta, que Cristo hoy quiere llamar tu atención. Yo soy la vid verdadera.
Jesús es la fuente, hermano, donde debe estar conectado nuestro corazón. ¿Lo está entendiendo? Jesús es la fuente donde nuestro corazón, nuestro ideal debe estar conectado. Pero el Señor dice de que su Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos. Versículo 2 dice: todo pámpano que en mí lleve fruto. Mira qué importante esto. Todo pámpano que en mí lleve fruto, quitará. Que no lleve fruto, perdón. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, el labrador lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Entendió lo que leímos, cierto? Estamos hablando, hermanos, de gente que no lleva fruto, pero que está en Cristo. Eso está diciendo, no lo digo yo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, en mí. Todo pámpano, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios que esté en Cristo y no lleve fruto, dice que el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, mira qué importante, todo aquel que sí lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos están siendo limpiados? ¿Y cuántos están en Cristo y no tienen fruto? ¿Se fueron los amén? Aquí se vale decir amén, aleluya o ay. ¿Ya? Te voy a decir lo que quiera. ¿Ya? O me descubriste, Señor, como dice mi hermanoca, no sé. Pero la palabra, hermano, nos habla de dos personas que están en Cristo. Nos habla de dos perfiles. Nosotros en el área terapéutica podemos analizar siempre diferentes perfiles de los hermanos, las hermanas. Pero hoy queremos hablar en un área eclesiástica. Vamos a hablar de dos perfiles. Y tenemos dos perfiles, y los dos perfiles tienen un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Es que los dos están en Cristo. Los dos están asistiendo a la iglesia. Los dos están orando. Los dos perfiles están ayunando. Los dos perfiles, mi hermano, se presentan ante cualquiera como cristiano. Bendito el nombre de Dios, estos dos perfiles. Pero hay un perfil que es el primero, que dice de que está en Cristo, pero no lleva fruto. Y hoy día el Señor te manda a decir de que se está acabando el tiempo, y todo aquel que diga Señor, Señor, y no haga lo que yo te mando, dice el Señor lo quitará. ¿Está entendiendo? Hermano, llega un momento en que nosotros ya tenemos que estar en Cristo, maravilloso es, pero tenemos que empezar a dar fruto. Ya tenemos que empezar a dar crecimiento. ¿Cuántos dicen yo quiero crecer espiritualmente? Pero muchos piensan que crecer espiritualmente es venir a predicar la palabra, es venir a dar los 10 minutos. No es eso, hermano. O crecer espiritualmente, llevar el mensaje principal. Un hermano me dijo, pastor, ¿y cuándo me va a dejar predicar, llevar el mensaje principal de la iglesia? Y yo le dije, tiene que dar más fruto, por hermano. Y me dijo, ¿usted le puedo decir algo con el amor y el respeto que se merece? Dígame, usted es cabrón con el púlpito, me dijo. Y yo le dije, ¿por qué? Porque sí, pues me dijo, predica siempre usted, me dijo. Bendito nombre de Dios. Yo le dije, a lo mejor soy el pastor de la iglesia, pues. No, en serio, esto es verídico. Pero yo no soy cabrón con el púlpito. Si ustedes se dan cuenta, llevo 2 semanas sin predicar. Y siempre escucho al Señor cuando muchas veces necesitamos que venga gente de afuera también a predicarnos, para que usted no diga, el pastor me está predicando puro a mí, po. ¿Cuántos se han levantado muchas veces diciendo, el pastor hoy día está predicando para mí? Se cree importante el hermano o la hermana. Piensa que el pastor va a estar todo el día preparándole una prédica a usted. ¿Ah? No, la cosa no es así. La multiforma de Dios, el poder de Dios y su palabra habla a sus hijos y a sus hijas. Y si hay alguien que Dios le hable, hermano, tiene que glorificar a Dios, hermano, porque Dios le está hablando, hermano. Llegará el momento que muchos querrán escuchar el evangelio, y el evangelio no será predicado. Así dice su palabra. Dos perfiles. Uno está en Cristo y no da fruto, y otro perfil está en Cristo, está dando fruto, aleluya. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que el labrador lo está limpiando.
¿Y para qué lo limpia? Para que lleve más fruto. Entonces hoy día Dios nos está dando una respuesta a la gente que está en Cristo y está siendo procesada. ¿Hay alguien que esté viviendo un proceso hoy? ¿Hay alguien que está viviendo proceso? ¿Hay alguien que sale de una y se mete en otra? ¿Hay alguien que está viviendo un proceso? ¿Cuánto le gusta vivir el proceso? Oye, tengo que decirte algo. Hoy la palabra de Dios me dice de que el Señor sigue limpiando a su hijo, sigue procesando a su hijo. ¿Sabes para qué? Pregúnteme para qué. Para que puedas dar el doble, el triple, cuatriple de lo que hoy estás dando para Dios. Alguien tiene que festejar cuando viene la tribulación, porque Jehová hoy día te dice: yo te sigo procesando, yo te sigo limpiando. Y la palabra limpieza arroja purificación. Una iglesia blanca, sin mancha y sin arruga, es lo que viene a buscar el Señor. Por eso tenemos que ser modificados. ¿Cuántos se dejan modificar por Dios? ¿Cuántos dejan que Dios pueda meter la mano ahí donde muchas veces no queremos que Dios la meta? Que saque la inmundicia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Somos puestos entonces en proceso, ¿para qué? Para poder dar más de lo que estamos dando. La palabra de Dios dice de que Dios nos da carga que nosotros no podamos llevar. Entonces quiero que le puedas tocar el hombro al de al lado y dile: la carga que tienes tú la puedes soportar. Hay gente que piensa que ya no hay más fuerza y que no vamos a poder lograr los objetivos y los sueños que Dios puso en nuestros corazones. Pero la carga que Dios puso en nuestra vida es carga que nosotros podemos llevar. Maravillosa la palabra del Señor. Ahora traigo una pregunta para ti. ¿Cuál de los dos perfiles eres tú? ¿Eres el que está en la iglesia en Cristo y no está dando fruto? ¿O eres el que está en Cristo, está dando fruto y está siendo procesado? Y esto tiende a traer una confusión. Porque muchas veces pensamos que el que está viviendo el proceso está viviendo consecuencias porque lo está haciendo mal. ¿Está entendiendo esto? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta quién realmente soy yo? ¿Cómo me doy cuenta cuál de los dos soy yo? Porque yo como pastor estoy en Cristo y tengo que saber si estoy dando fruto. Usted como hermano, como hermana, como diácono, usted como corista tiene que saber de cuál de los dos usted está en la iglesia y si está dando fruto o no está dando fruto. ¿Cuántos están dando fruto? Dice el versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y ahí está la respuesta de poder saber si es que yo soy el que está en Cristo y no está dando fruto, o si yo soy el que está en Cristo siendo procesado y siendo limpiado para poder dar más. El Señor nos entrega la respuesta en el versículo 3, porque dice que el segundo perfil, los que están siendo limpiados, aleluya, son vosotros que estáis limpios por la palabra que yo he hablado. ¿Cuánta palabra le ha dado el Señor a usted? ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado de que usted llegó al centro de restauración Edén? Oye, nosotros tenemos culto los días sábados. Y hay personas que me han dicho a mí que hagamos culto los días miércoles. También antes hacíamos los miércoles y los sábados. Pero yo quiero que partamos haciendo la palabra que se nos predica el sábado para poder integrar un poquito más de carga. No vamos a poner más carga de la que no podamos llevar. Si ya basta con la palabra del sábado para que la pongamos en práctica toda la semana. ¿Lo está entendiendo? Porque hay mucha gente que es oidora olvidadiza y cuando escucha la palabra toma el mensaje, después se va y después no hace acción de la palabra. ¿Cuántos conocen gente así? ¿Cuántos pueden decir: ese soy yo, pastor? Yo soy el que escucha la palabra y no la pongo en práctica. ¿Se fueron los amén? Entonces, hermano, si tú estás siendo limpiado por la palabra, es porque yo estoy hablando con una persona hacedora de la palabra. Hagamos una rebobinada hacia atrás
Y si vamos 3 semanas hacia atrás, predicó el pastor Cristian Faúndez, quien le habla. ¿Y de qué predicó el pastor? ¿Quién sabe de qué predicó? ¿Alguien sabe de qué predicó hace 3 semanas atrás el pastor? Ya un pase, doy un pase que me diga. ¿De qué prediqué? A ver. De la semilla, de los 4 terrenos, ¿cierto? Bien. Aplauso para la Magda, por favor. Ya. Predicamos sobre la parábola del sembrador, hermano. Predicamos la orilla del camino. Acompáñenme a sí mismo, pero más bajo el instrumental, por favor. Predicamos sobre la semilla que cae en la orilla del camino, la que cayó en pedregales, la que cayó en espino, ¿cierto? Pero una parte cayó en buena tierra y dio fruto, dijo, al 60, ¿a cuánto más? No. Al 30, al 60 y al 100 por 1. Bien. Y ahí hablábamos de que había semilla, que era la palabra, cuidado con el Cristiano Amaro, que la semilla era la palabra, ¿cierto? Y que nosotros nos presentamos. Yo empecé a hacer una pregunta así en la administración. ¿Cuánta gente se manifiesta como buena tierra? ¿Cierto? ¿Cuántos eran espinos? No había ningún espino. ¿Cuántos eran pedregales? No había ningún pedregal. ¿Cuántos eran orillas del camino que recibían la palabra? Fuera el enemigo se la robaba. No había ninguno. Se levantó la voz en la iglesia. Había pura gente buena tierra. Ahora la pregunta es, ¿en la semana usted puso en práctica eso? Porque decía que los espinos era el orgullo. ¿Siguió siendo orgulloso? ¿O trabajó su orgullo? Decía de que la semilla no crecía por falta de perdón. ¿Se pidieron perdón los que estaban atados? Yo soy el pastor, sé todos los que están atados. Yo la puedo decirla con nombre y apellido aquí. Pero sí se alegró mi corazón, porque ¿sabes qué? Había un hombre que estaba atado con una mujer. Y yo vi que ese hombre fue para allá y pidió perdón y lloraron y se abrazaron allá atrás. Entonces la palabra no volvió vacía. Y yo creo que el enemigo se arrancó. ¡Wow! Dijo, qué valiente y violento es este hombre. Y dice la palabra de Dios que valiente y violento arrebatarán el reino de los cielos. Esa es la violencia con la que tenemos que actuar hoy en contra de las acechanzas del enemigo, hermano. Entonces, hablamos de eso. Posteriormente, ¿cuántos piensan que si el Señor viene hablando de unidad es porque hay división, por hermano? ¿O no es así? Después invitamos a nuestro hermano y dije ya, tengo que invitar a alguien de afuera para que venga a predicar. Y oré al Señor, Señor, háblame, Señor, quiero una palabra, quiero recibir una palabra. Invitamos a nuestro hermano Matías Mejía, cierto misionero chileno que estuvo allá predicando en la favela y después se vino acá, nos predicó. ¿Quién sabe de qué predicó? ¿Qué me puede decir de qué predicó el Matías? No me dé el capítulo y versículo, pero cuénteme la historia cortita. ¿Quién sabe? ¿Nadie? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde están los hacedores de la palabra? Partió con la plataforma y dijo de que había un hombre que tenía una deuda hacia el rey. Y dice que el rey le perdonó la deuda. Y después que le perdonó una deuda millonaria, este se fue feliz diciendo, soy libre de la deuda. Oye, Matías nos dijo algo, que cuando no tenían cómo pagar, tenía que pagar su descendencia por esclavitud. Así era la cultura. Entonces este hombre dijo, mis hijos ya no van a tener que pagar mi deuda. Y venía feliz y de repente le habían perdonado 150 millones de pesos chilenos y este se encuentra con uno que le debía 15 luquitas. Y dice que lo agarró del pescuezo y le dijo, págame las 15 lucas al tiro. ¿Se acuerda de esa historia o no? Entonces Matías empezó hablando de que teníamos que saber perdonar así como nosotros hemos sido perdonados nuestras deudas. Tengo una pregunta para ti. ¿Perdonaste a los que te deudaban? ¿Pusiste en práctica la palabra? ¿Pidiste perdón? ¿Desataste ese día? ¿O seguimos con la división? ¿Sabe qué pasó? Yo le voy a explicar lo que pasó. Nada. No pasó nada. Aniversario femenino. Vino la pastora Valesca. ¿Cuánto bendice la vida de la pastora Valesca?
¿Ah? La pastora Valesca. Puro fuego la pastora. Buena para pelear con el diablo, ¿cierto? Yo sabía que era la invitada que tenía que traer ese día para el aniversario. Maravilloso haber estado con ella, le mandamos saludos si es que nos está viendo. ¿Qué predicó la pastora Valesca? ¿Sobre qué? El título de la predicación era... ¿Cuál era? ¿Quién se lo sabe? ¿Ah? La unidad del Espíritu. La unidad en el Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 1. ¿Así o no? Y mire lo que me llamó la atención. Cuando yo estaba allá escuchando esa palabra, a mí me golpeó la palabra. Me golpeó porque la palabra dijo así. Dijo, yo pues preso en el Señor, Pablo, dijo esto, mire, escuche. Os ruego. Cuando la pastora dijo os ruego, a mí me golpeó en el espíritu. Y dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Querida iglesia, ¿cuál de los dos perfiles somos nosotros? ¿El que estoy en Cristo y estoy dando fruto, o el que estoy en Cristo y estoy siendo limpiado a través de la palabra? Es que ser limpiado a través de la palabra, Matías, es hacer uso de la palabra. Aunque quiera o no quiera, yo tengo que dejarme llevar por la palabra. Si la palabra a mí me dice que tengo que pedir perdón, yo pido perdón. Si la palabra a mí me dice que tengo que meterme en ayuno, yo me meto en ayuno. Si la palabra a mí me dice, aleluya, lo que yo tengo que hacer, yo hago lo que la palabra me dice que debo hacer. Y de esa forma yo voy a saber que yo estoy siendo limpiado por la palabra. Pero si no estoy siendo hacedor de la palabra, yo estoy en Cristo y no estoy dando fruto. Y el problema de estar en Cristo y no dar fruto es que el Señor en esta jornada nos dice que el que no dé fruto, Él lo quitará. ¿Alguien lo entiende? La palabra nos decía, hermano, en la ocasión pasada, nos decía, os ruego. Oye, el Señor en su infinito amor está rogando. Mira lo que te voy a decir. Los ángeles obedecen a Dios. Satanás, el diablo, obedece a Dios. ¿Cuántos saben que Satanás no puede tocar a uno si es que Dios no se lo permite? Se sujetan a Dios. Pero el ser humano, el hombre y la mujer, reciben el libre albedrío como señal de un amor inmenso. Nos permite poder decidir, tomar decisiones. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Dios poderoso que permite al hombre tomar decisiones en señal de amor. Yo puedo decidir permanecer, aleluya, ligado a la vid verdadera, Jesucristo. Y yo también puedo decidir dejar de permanecer, dejar de estar, aleluya, como pámpano en la vid. Yo puedo tomar decisiones, tú puedes tomar decisiones. Ahora lo que viene en la palabra es, ¿cuál es la decisión que tú vas a tomar? ¿Seremos personas que esperaremos ser quitados o vamos a ser personas que vamos a empezar a dar fruto? Dar fruto es poner en práctica la palabra. Dar fruto es poner en práctica la palabra. Hay gente que es inconstante. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el hombre de doble ánimo en todos sus caminos es inconstante. ¿Qué me está diciendo la palabra? Deja de ser doble ánimo, deja de ser duplicista, para que seas constante. Eso es poner en práctica la palabra del Señor. Primera de Pedro 5:7 dice, depositad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él velará por vosotros. Entonces, iré yo si el Señor me está diciendo, tienes ansiedad, deposita vuestra ansiedad sobre mí. Yo cargo todas las enfermedades por causa, la sangre de Cristo trae, aleluya, un renuevo para con nuestra vida. Y por el poder de la palabra, y mayores cosas harán en mi nombre, dice el Señor. Y por el poder de su palabra, en el nombre de Jesús, podemos conseguir mucho a través de la palabra.
pero realmente estoy siendo hacedor de la palabra. Estoy siendo ese hombre, aleluya, que está siendo limpiado día a día por la palabra. Estoy siendo esa mujer que está tomando la palabra de todos los sábados para poder ser edificada semana tras semana, para poder modelar diferente a Cristo. Estoy siendo ese yo. Bendito el nombre del Señor. ¿Hay alguien vivo en este lugar? ¿Cuántos vieron el Titanic? ¡Hay alguien vivo! Sí. Entonces, tenemos un ejemplo, hermano. Tenemos no una palabra. Escuche esto, iglesia. Tenemos un diálogo de Dios. Dios viene hablando. Dios está llamando la atención del pueblo. Dios está diciendo hace mucho rato: ya basta. Hace rato que el Señor está hablando. Hay división en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hay división en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor está hablando de unidad, es porque hay división. Y si el Señor está diciendo que ya basta de aquello, ¿quiénes somos nosotros para no someternos a la palabra de Dios? ¿Será nuestro corazón tan orgulloso como para no ser ese que está en Cristo, que se deja limpiar? O sea, yo soy ese hombre, yo soy esa mujer que le digo: estuvo linda la palabra, pero esa palabra no va a causar que yo haga lo que tú dices. Estamos hablando de desobediencia. Y lo desobediente trae consecuencia. A la obediencia dice la palabra que hay una ganancia. Así dice la palabra de Dios: a la obediencia trae ganancia, y la desobediencia traerá pérdida. Y dice que este será quitado, hermano. Os ruego, decía la palabra de Efesios capítulo 4 versículo 1. Os ruego. El Señor está exhortando y dice: os ruego que recapaciten. Os ruego que ceje tu corazón lleno de orgullo. Os ruego que empiecen a caminar en unidad. Os ruego. Tenemos que pasar más temas. El siguiente mensaje, el Señor quiere edificarnos. Nos estamos quedando atrás y estamos hablando el mismo tema toda la semana. Y no es el pastor, fue el pastor Cristian, Matías, después la pastora, y el Señor sigue hablando. Y la siguiente semana el Señor habla lo mismo. Yo subí a los servidores, hermano, me mandaron un estudio bíblico, un devocional desde México. Y yo lo compartí con algunos servidores y hablaba de la unidad, hermano. O sea, Dios por todos lados. Tiene que bajar el Señor con alas, hermano. Tiene que bajar los ángeles, hermano. Tienes que ver luces, tiene que bajar un platillo volador, hermano. ¿Qué tiene que bajar, hermano? ¿Qué tiene que pasar para que podamos entender que el Señor está pidiendo? Pero lo que llama mi atención es que el Señor os dice de que os ruego, nos dijo la vez pasada. Y esta vez nos está diciendo: yo lo quitaré, yo la quitaré. El Señor está diciendo de que va a empezar a sacar lo que no sirve, lo que no da fruto. ¿Está entendiendo? El Señor va a empezar a sacar lo que no está dando fruto. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero lo va a hacer de una u otra forma. Yo solamente soy un enviado de Dios a decirte que Dios va a empezar a quitar todos los que no están dando fruto en la iglesia. Todos los que Dios dice: yo estoy en Cristo, pero no están dando fruto, porque no están haciendo hacedores de la palabra, porque el mandato de Dios no están mirándolo por objetivo, no tienen una raíz primaria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y voy a repetirte esta palabra. Así decía Pablo: os ruego que pongan en práctica toda la doctrina que les he enseñado. Eso decía Pablo. Os ruego, lo decía la pastora Valesca. El versículo 4, mira, escucha: os ruego que permanezcan en mí, hermano. Permaneced en mí, dijo Jesús, y yo voy a permanecer en vosotros. Oye, ¿cuánto le gusta que, hermano, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Maravilloso que Cristo sea en mi vida. Que Cristo sea, hermano, el que
soluciona mis problemas, que Cristo sea el que responde cuando yo tengo que responder, que Cristo sea el que abre las puertas, que Cristo sea el que cierra la puerta, que Cristo sea el centro de mi vida. ¡Qué maravilloso es! Pero Cristo dice, tienes que permanecer en mí. Y permanecer en Cristo es ser hacedor de su palabra. Es ser obediente a su palabra. Es hacer lo que aún nosotros no queramos hacer por su palabra. ¿Cuántos han escuchado esto? Por causa de Cristo e incluso tu familia estará en tu contra. ¿Lo has escuchado? Yo tengo gente que amo con todo mi corazón y no está conmigo por causa de la palabra de Jesucristo. Porque no vengo a predicar, aleluya, lo que no vivo. Vengo a predicar lo que vivo. Por causa de Cristo, muchos estarán en tu contra. Pero tú tienes que hacer lo que Cristo te mandó a hacer. Porque dice su palabra, no hemos venido a agradar a los hombres, sino hemos venido a agradar a Dios. ¿Alguien lo entiendo? Piensa que yo estoy loco. Permaneced entonces en Cristo. Y yo voy a permanecer en vosotros, dice el Señor. Y cuando Él dice, yo quitaré, yo pienso que lo primero que Dios va a quitar va a ser su presencia. Hay un versículo muy triste en la Biblia, en el libro de Jueces, y habla de un hombre llamado Sansón. Y dice que este hombre no se apercibió, ni se dio cuenta cuando el espíritu lo abandonó. El espíritu que estaba en él ya lo había abandonado. Queridos hermanos, nosotros muchas veces disfrutamos del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hijos, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro trabajo. Yo conozco gente en este lugar que es bendecida. La gente ha sido bendecida por Dios. Pero tengo que decirte que llega el momento que tú te sueltas de la mano del Señor y esa bendición dejará de caer. Esa bendición dejará de fluir. ¿Por qué tu familia está siendo nutrida? ¿Por qué tu trabajo está siendo nutrido? ¿Qué? Porque estás conectado a la fuente verdadera, a la vid verdadera. Pero llegará el momento en que si nos soltamos, algo va a pasar. ¿Cuántos han pensado muchas veces dejar los caminos del Señor? ¿Solo uno? Yo he pensado volver atrás. He pensado en dejarlo todo. ¿Hay alguien, algún valiente que puede decir acá, yo he pensado volverme todo? Pero cuando estamos pensando, analizamos cómo iré a pensar aquello. ¿Cómo iré a pensar de soltarme la mano del Señor? Hay una alabanza que dice, ¿cómo iré a pensar? ¿Te lo Matías, no? De soltarme del Señor. ¿Cómo iré yo a pensar soltarme la mano del Señor? Si el Señor ha sido tan bueno conmigo. Yo creo que la misericordia de Dios hoy día está diciéndonos, es necesario que empecemos a llevar fruto. Es necesario que empecemos a reconocer la palabra cuando la palabra es para mí y yo la tengo que poner en práctica. Porque no queremos perder la presencia de Dios, porque no queremos ser quitados del propósito que el Señor tiene para con su iglesia. Permaneced en mí y yo voy a permanecer en vosotros. Y la parábola resalta como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice el Señor. Muchos sueños y propósitos. Diga conmigo, sueños y propósitos. Muchos tenemos sueños por cumplir en la vida. Algunos querrán ser futbolistas, otros querrán terminar la universidad. Otros querrán tener una familia, una casita y una esposa. Y muchos tienen sueños, hermano. Pero nuestros sueños tienen que estar alineados con los propósitos de Dios. Porque dice su palabra de que no escogiste tú al Señor, sino que no, Él fue quien escogió a vosotros. Es por eso que hay algunos que han dado la vuelta larga, hermano, y todavía no pueden ver el sueño de su corazón hecho realidad. ¿Sabe por qué? Porque no se han despojado, porque no se han dejado limpiar de lo que ellos tenían, porque muchas veces tenemos que renunciar. Yo venía rumbo acá al templo, venía con mi esposa, veníamos con más personas. Y yo le dije algo a mi esposa y me dijo, he tenido que dejarlo todo. Y yo le dije, repíteme lo que me dijiste. He tenido que dejarlo todo, he tenido que cambiarlo todo. Serás bienaventurada, le dije yo.
Porque quien lo deje todo por Cristo, bienaventurado será. Lo que te quiero decir es que tus sueños tienen que estar alineados con los propósitos de Dios. Y para eso tienes que estar dispuesto a dejar, aleluya, de que Dios pueda limpiar áreas de tu vida. Y para que Dios pueda limpiar áreas de nuestra vida, esto no suele pasar con una varita mágica, no. Esto suele pasar con decisiones. Esto suele pasar con determinaciones personales, con automuerte a sí mismo, a áreas de mi vida. Porque cuando yo me arrepiento, no es arrepentirme de labios, sino es arrepentirme de corazón. ¿Cómo es eso, pastor? Es tener un cambio de actitud, es tener una metanoia y decir: ya no quiero vivir más esto, ya no quiero provocar más esto, por cuanto voy a tomar una determinación y ya no actuaré más de esta forma. Entonces es una decisión personal. El poder perdonar a una persona es una decisión personal que no cualquiera está capacitado a realizar. Por eso la gente hace vista gorda, por eso se hacen los sordos, por eso miran para cualquier lado, piensan que Dios no le está hablando, porque no están capacitados, porque no han recibido ese toque divino de Dios, en donde le dan el querer como el hacer para poder hacer lo que te está hablando hoy día el predicador. Pero hoy día traigo una revelación de parte de Dios. Dice que si eres hacedor de la palabra, podrás hacer de que Dios a través de la palabra limpie tu corazón y puedas hacer lo que ha sido imposible hacer durante años. Alguien está en este lugar, alguien me puede levantar la mano, alguien le puede dar palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Hay gente que está dando fruto en este lugar. Amén. Voy a cambiar la pregunta, pero es la misma. Hay gente que está siendo hacedora de la palabra. Hay gente que se está dejando limpiar por la palabra. Cuando viene la palabra del Señor y viene con un salmo, viene con un proverbio, hermano. Cuando te empiezan a profetizar las naciones, te empiezan a profetizar los ministerios. No vaya a tener uno de los 5 ministerios, vaya a tener los 5. Y te empiezan y empezamos a gritar amén, aleluya, levantamos las manos, saltamos, nos caímos, miramos si hay alguien atrás y nos tiramos para atrás, hermano. Porque la palabra está siendo de bendición y voy a tener todo lo que me están diciendo. ¿Sabe qué? Lo primero que tenemos que hacer para recibir toda esa bendición que yo le acabo de hablar se llama añadidura. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino y su justicia. ¿Sabe cómo se busca? Siendo hacedor de la palabra de Dios. ¿Sabe cómo usted crece en el Espíritu? Siendo hacedor de la palabra de Dios. ¿Sabe cómo usted crece en el Espíritu? Perdonando, pidiendo perdón, botando las raíces de amargura, haciendo alianza. ¿Sabe con quién? Con la vid verdadera, con Jesucristo, porque cuando estamos cerca de Cristo podemos hacer. Ese es el problema. El problema es que muchas veces podríamos estar mejor de lo que estamos, pero no lo estamos porque estamos desconectados a la fuente. Necesitamos estar conectados a la fuente. Aleluya. Si estamos en Cristo, Él estará en nosotros, Él estará en nuestra vida, estará en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Y con Él hay esperanza y hay fe. Con Él nuestra vida cambia, nuestro entorno cambia, todo cambia. Jesús es la vid verdadera, el carácter, la personalidad que debemos estar conectados para poder manifestar el carácter, para poder manifestar lo que Cristo quiere hacer conmigo. Hoy yo vengo como predicador a decirte todo lo que Dios quiera decir a través de mis labios. Y así también te tienes que presentar tú delante del Señor. Que donde quiera que vaya, el Señor haga lo que quiera contigo. ¿Hay alguien que puede decir eso? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque muchas veces las cosas las hicimos a nuestra manera. Cristian ya la hizo a su manera y a mí no me funcionó. Lo hice todo mal. Pero te cuento algo. Hoy con Cristo las cosas me están resultando bien. Hoy con Cristo sí tengo tribulaciones,
pero Él está conmigo. El mismo que me lleva, el mismo que me saca, el mismo que me metió al proceso, el mismo que después, aleluya, me levanta y me muestra su gloria. Dice su palabra que Él prometió estar contigo y conmigo hasta el fin del mundo. Él está disponible en esta hora para que tú puedas conectarte nuevamente a la fuente. Le estoy hablando a gente que se ha desconectado de la fuente. Le estoy hablando a gente que se ha desconectado de la fuente. Pastor, ¿y cómo sé yo que me he desconectado? Es fácil, no está siendo hacedor de la palabra. Es fácil, ya no le hace juicio a la palabra. Es fácil, viene a la iglesia, escucha la palabra, le gusta cuando el predicador grita, le gusta la alabanza. Terminó la palabra, se fue para la casa, es un día más. Como quién fue al teatro, quién fue al cine. Yo vengo a la iglesia a escuchar una palabra que me va a direccionar para cuál es mi propósito, a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer para ser mejor. A eso vienes a la iglesia. Para eso es la palabra de Dios. Para eso quizás este siervo o otra sierva oró, ayunó, buscó, encontró una revelación y tesoros guardados particulares tengo para ustedes, dice su palabra, y llega una revelación fresca. Yo he ido a muchas iglesias y bendigo las iglesias, pero la verdad siempre busco una palabra fresca. Y yo le tengo que decir algo: aquí en este lugar se come alimento fresco. Aquí no se come comida añeja. Se busca una palabra conforme a lo que estamos viviendo. Y Dios empieza a hablar. Y Dios empieza a direccionar. Por eso que hay gente que está callada. Por eso que hay gente que dice ay. Por eso hay gente que no se puede mover. Porque Dios te está hablando. Mueve que y dile: Dios te está hablando. Y si Dios te está corrigiendo, dice su palabra que el buen padre corrige a sus hijos. Entonces hoy tenemos que terminar con júbilo, porque Dios le está hablando a toda la iglesia, hermano. Partiendo por el pastor, ¿cuántos dicen amén? Que Dios te bendiga. Aleluya. Si quieres ser una persona conocida por los frutos, es imposible tener estos frutos estando lejos de Dios. Estar alejado de Dios es imposible. Diga conmigo: dependencia. Vemos que la dependencia es una falla del carácter, una vertiente negativa, aleluya, de la autonomía para los que hablan y saben de filosofía. Pero hoy te quiero decir algo. Es necesario que reconozcas una dependencia de Dios. Es necesario, dice el Señor: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Hoy día vengo a decirte que todos esos proyectos separados de Dios, nada vas a poder hacer. Pero pastor, ¿por qué Dios tiene que estar en todo? Porque tú buscaste a Dios, porque tú llegaste, porque tú tenías la necesidad, porque teníamos una fuente que pensábamos que era verdadera, pero no se llamaba Jesucristo. Se llamaba el mundo, se llamaba las drogas, se llamaba la delincuencia, se llamaba el engaño, se llamaba la estafa, la mentira, el duplicismo. Eso éramos fuera. Pero ahora en Cristo nueva criatura somos. Y todas las cosas viejas pasaron. Aquí son todas las cosas hechas nuevas. Y si son todas hechas nuevas, tienen que ser hechas nuevas conforme a la palabra de Dios. Yo no puedo formarme y transformarme en el mismo que fui. Dios no nos restaura para que volvamos a ser lo que un día fuimos. Dios nos restaura para poder sacar la mejor versión de nuestra persona. Dios restauró a Christopher para sacar al Christopher 2.0, para sacar una mejor versión. Pero para hacer una mejor versión, tenemos que dejar que Él pueda interferir muchas veces en nuestros planes. Tenemos que dejar que Él pueda interferir en nuestro carácter. Tenemos que dejar que Él pueda interferir, aleluya, en todos mis planes, en todos mis sueños. Que Él sea parte de los sueños. Su palabra dice de que vuestros anhelos no se comparan, hermano, a los anhelos que Dios tiene para con vuestras vidas.
Todo lo que tú hoy día estás soñando, lo que Dios tiene es mejor. Es por eso tienes que disponer tu corazón, tu vida y todo tu ser, aleluya, para que Dios pueda transformar tu vida. Porque tu vida no se compone de secciones cortas, ciclos cortos de tu vida. Tu vida es todo. Y todo lo debemos ofrendar a Dios. Y verás que Dios tiene un futuro de bien para cada uno de vosotros. Dale palmas al Señor, por favor. Es maravilloso el Señor. Aleluya. Diga conmigo: mucho fruto. Dependencia de Dios. ¿Cuántos son dependientes a Dios? Sabes que cuando yo no oro, te voy a contar, mira, te voy a revelar parte de mi vida espiritual y personal. Cuando a veces, ¿cuántos creen que hay veces que uno no tiene ganas de orar? No tenés ganas de orar, hermano. Y cuando pasó un día sin orar, ya te sentís como el auto cuando anda con las reservas. Y sabés que en cualquier momento el auto va a quedar tirado. Y andáis preocupados, hermano. Y llega un momento que ya no aguantáis más. Y estás obligado a doblar rodillas. Y estás obligado a doblar tu rodilla. Y empezar a clamar a tu Padre. ¿Y cuántos dicen que después de esa oración te levantas diferente? ¿Cuántos dicen que tirado quizá en tu cama, abrir la Biblia y ponerla en tu pecho se siente diferente? Porque Dios es real. Y tenemos que saber de que tenemos que ser dependientes a este Dios real. Porque por Él, por sus llagas fuimos sanos. La medicina, la ciencia, dice que el que consumía droga se hizo adicto y el cual se causó una enfermedad crónica. Quiere decir que aquella enfermedad es para toda la vida. Jamás serás sano. Pero cuando soy dependiente a Cristo, me puedo parar en este lugar y decirte: soy libre de las drogas. Estoy cumpliendo 8, 9 años sin droga. Estoy cumpliendo 5 años sin droga. ¿Eres sano? Sí, dejé las drogas. No volví atrás. Pastor, ¿y por qué algunos caen? Porque nunca estuvieron conectados a la fuente, a la vid verdadera. Y es necesario que los que cayeron fue porque se desconectaron hoy, no es mañana. Hoy se vuelvan a conectar a la fuente. Hoy vuelvan a decir: realmente soy dependiente a ti. Lo quise hacer con mi fuerza, pero por mi fuerza no me alcanzó. ¿Alguien está entendiendo la predicación, cierto? Aleluya, bendito de Dios. El que en mí no permanece, dice el Señor, será echado fuera como pámpano. Y dice: se secará. Y lo recogen, y aquí habla de consecuencia. Y dice: los que sean echados fuera, dice que se cortarán, aleluya. Dice: se secarán y después los recogerán. ¿Quién los recogerá? Dice: para ser quemados, para ser echados al fuego. Y dice: y arde. Está hablando de consecuencia. Conmigo, consecuencia. ¿Cuántos saben, hermano, que las consecuencias son producto propio? Las consecuencias son producto propio. Porque muchas veces somos tomados y formados por Dios, metidos en proceso para que Él saque lo mejor de cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros distorsionamos este proceso y decimos que estamos viviendo un proceso cuando son consecuencias de nuestros actos. Y el peor acto que podemos cometer es creernos autosuficientes delante de la presencia de Dios, cuando fue su presencia la que nos libró quizás de la droga, quizás del suicidio, quizás de la depresión. ¿Alguien tiene una historia que contar con Dios? No hay una autosuficiencia, hay una dependencia, porque fue Él quien salió a mi camino. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará todas vuestras veredas. Y como le reconociste, Él salió y Él cambió tu vida, cambió tu rumbo. El problema es que este rumbo se empieza a ver mejor
con la ayuda del Señor, y cuando vamos avanzando nos damos cuenta que nuestra situación económica está mejor, que nuestra situación emocional está mejor, que nuestro carácter está mejor, que ya me veo mejor, que voy al gimnasio, que me veo mejor físicamente, aleluya, y empezamos a perder la dependencia de Dios y empezamos a creernos autosuficientes y ya no necesitamos de Dios. Dime de uno que haya llevado todo ese actuar y yo te hablo de uno que cayó. Quien se suelta de la vid verdadera, queridos hermanos, será quitado. No lo dice el pastor, lo dice la palabra. Quien esté en Cristo, el que esté, gloria a Dios, aleluya, el que esté cantando, adorando, que esté ministrando, que esté predicando y no lleva fruto, será quitado, dice el Señor. Dice la palabra de Dios, me gusta mucho esta revelación a mí, por eso siempre la tiro, Dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Jairo que llevó a Jesucristo a su casa, y allá en su casa tenía a su hija, y que su hija primero estaba enferma, pero en el camino le avisaron, le dijeron: Jairo, tu hija murió. Jairo se fue con Jesús, llegó hasta la casa y había mucha gente llorando porque la niña estaba muerta. ¿Cuánto conoce la historia? Estaba muerta. Vino Jesús y le dijo: sácame toda esta gente fuera. Entró la madre, entró el padre, entraron los discípulos que estaban con Jesús, pero todos los que estaban dentro se van para afuera. Pregúnteme por qué. Porque hay gente que no está apta para poder ver un milagro. Hay gente que no está apta para poder ver una visión. Hay gente que va a ser sacada porque nunca se pudo injertar, aleluya, a la manifestación de la vid verdadera. Jesús llegó al templo, distorsionado el templo, que era para poder compartir la palabra del Señor. Y fue a reprender a todos los hipócritas, porque lo habían convertido en una cueva de ladrones, porque lo habían convertido en un mercado. Jesús los sacó del templo. ¿Y qué usted me dice que Dios no puede sacar a alguien? Nosotros hemos pasado por procesos donde el barco se empieza a mover. Y yo le digo: el barco se va a mover, sujétese, porque hay gente que va a caer. Y yo le digo precisamente: no son números los que bajan de congregación, no, son números de los que están caídos, de los que están tristes y perdidos. Nuevamente volvieron al principio. Nuevamente volvieron al principio. ¿Hay alguien vivo? ¿Hay alguien vivo? ¿Cuántos pueden decir: yo no estoy para retroceder, yo estoy para conectarme a la fuente? Yo no estoy para retroceder, estoy para conectarme a la vid verdadera. Yo no estoy para retroceder, estoy para... Dígame cuál es la palabra que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que poner en práctica? Dígame, porque yo no me quiero soltar. Hay alguien que se desespera por el amor de Dios. Hay alguien que dice: yo no te quiero perder. Mi última oración es a Dios, era decirle: Señor, yo no quiero estar lejos de ti. Por favor, perdóname, pero no me suelte. Por favor, Señor, no me olvide. Señor, no me olvide, porque sin tu presencia me voy a morir. Y eso es lo que falta muchas veces, reconocer que sin su presencia nos podemos morir. Sin su presencia no daremos fruto. Sin su presencia seremos cortados. Sin su presencia seremos botados. Sin su presencia arderemos. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando Dios, aleluya, dice que Él es la vid y vosotros sois los pámpanos, nos está dando, aleluya, una vinculación perfecta. Nos está vinculando a Él. Está diciendo: son parte mía. Es necesario que permanezcan. Papi, es necesario que permanezca cerca de Dios, porque después nos vamos a ver mal de nuevo. Es necesario que a la hora de almuerzo esté Cristo en tu mesa. Es necesario que Cristo sea el vínculo perfecto. Su palabra dice: nadie va al Padre si no es por el Hijo. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Tengo el versículo 7. Si permanecéis en mí. Viene una promesa. ¿Cuánto puede levantar su mano? Hay una promesa para ti esta noche. Mira, escucha. Si permanecéis en mí, te dice el Señor.
y mis palabras permanecen en ti. Está diciendo, si permaneces en mí y eres hacedor de mi palabra, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Qué tremendo. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué quieres de parte del Señor? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios solo tiene un requisito. Te dice, permanece en mí y permanece en mi palabra. Todo lo que yo te diga, hácelo. Y todo lo que me pida, yo lo hago. ¿Por qué Dios no está haciendo en tu vida? Pregúnteme por qué. Porque tú no estás haciendo su palabra. Si permaneces en mí y permaneces en mi palabra, todo lo que me pidiera, yo te lo daré. Traigo una pregunta de parte de Dios para ti. ¿Qué quieres, hija? ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué es lo que quieres? Todos buscamos algo en la vida. ¿Qué quieres? Hoy día Dios está escuchando tu corazón y sabe lo que tú quieres. Él solo te dice, permanece en mí y permanece en mi palabra. ¿Alguien le cree la palabra al Señor? ¿Sabes? Dice el versículo 8, en esto he glorificado a mi Padre. Aquí está el rema. Dice, en esto he glorificado a mi Padre. ¿En qué? En cuando somos hacedores de su palabra. En cuando hacemos conforme a su palabra y no a mi mentalidad, no a mis sabios falsos pensamientos. En esto he glorificado a mi Padre. Cuando tú permaneces en Cristo, cuando tú permaneces en la palabra, Jesús le dice, mi Padre que está en los cielos se glorifica con tu actuar. Mi Padre que está en los cielos se glorifica por tu reaccionar, por tu ejecutar, por hacer quizás lo que no quieres hacer. ¿Se acuerda usted que había una palabra que yo le decía? Alguien va a tener que empezar a hacer lo que no quiere hacer. En esto he glorificado a mi Padre, dice el Señor. Cuando mueres a ti mismo, es que Dios se glorifica. ¿Lo está entendiendo? ¿Y sabe qué pasa aquí? Aquí hay algo importante. Dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces estamos pasando a otro nivel. Recuerde que teológicamente Jesús estaba hablando a sus discípulos. Estaba hablando a gente que iba a andar en otro nivel espiritual. Estaba hablando a sus discípulos. En esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No serás catalogado como un hombre que lleva fruto. No serás catalogado como una mujer que lleva un buen fruto. Serás catalogado como un hombre, una mujer que lleva mucho fruto. Oye, ese que está siendo hacedor de la palabra va a llamar la atención allá en el cielo. Y recuerde, van a estar las llaves puestas. El cielo está para poder responder, porque será justo. Dice la palabra de Dios, de que Dios está atento a la oración del justo. El hombre justo es quien tiene, aleluya, hechura de su palabra acá en la tierra. Y el cielo ha de manifestarse todo lo que pidiere a mi Padre os dará. Todo os dará. Si alguien cree de que Dios le puede dar lo que hoy día está anhelando, o usted no cree que puede hacer lo que Dios le está pidiendo. Le repito la pregunta. Yo no sé si usted no cree que el Padre le puede dar lo que le está ofreciendo. O usted no cree que es capaz de hacer lo que el Padre le pide hacer. Morir a sí mismo. A sí mismo. Cambia el micrófono. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Aleluya, ya estamos listos ya. Se viene el rema, escúchenlo. En esto glorifican al Padre y llevarán mucho fruto. O sea, cuando la palabra me habla de mucho fruto, me habla de que vas a llevar más fruto de lo que esperabas llevar.
Se está descifrando una clave tremenda para poder, hermano, agradar a Dios. ¿Cuánto le gustaría ser amigo de Dios? Amigo de Dios. A los amigos uno le pide un favor y lo hace, ¿cierto? Carrasco me dice, hola amigo de Dios. Me gusta cuando dice amigo de Dios. Yo me creo el cuento. A un amigo uno llega y le dice, hermano, ¿sabes qué? Tengo este problema. O a lo mejor no le va a pedir algo, pero llega y le dice, ando con pena, estoy triste. Ser un amigo de Dios. Si nosotros damos lectura a esta palabra, nos vamos más abajo. Jesús termina diciéndole amigos a los discípulos. Jesús los termina tratando de amigos. Entonces les dice, llevarán mucho fruto, que seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, escuche esto, así también yo os he amado. Permaneced en mí. Como el Padre ha amado a Jesús, Jesús también ha amado a cada uno de nosotros. Y dice, por aquello permaneced en mí, que yo les voy a amar. Permanezcan en mí. Y aquí hay algo importante. Diga conmigo, frutos. Gálatas capítulo 5 versículo 22 habla de los frutos del Espíritu. Un hombre que busca de la presencia de Dios manifiesta frutos del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han leído Gálatas? ¿Cuántos saben que Gálatas partieron en el Espíritu y terminaron en la carne? ¿Cierto? Diga conmigo, yo no soy de Gálatas. Yo partí en la carne y terminé en el Espíritu. ¿Cuántos partieron en la carne y están en el Espíritu? Si éramos carnívoros, por hermano. Yo me recuerdo una carnicería, se llamaba Carnicería Mora. Tenía sucursales por aquí y por allá. Era como los Solís, pero era Mora. Frutos del Espíritu. Dones del Espíritu. Frutos del Espíritu. Dones del Espíritu. Y Pablo resalta, bendito el nombre de Dios. Ayúdeme con Corintios, por favor, para cerrar esto. 1 Corintios capítulo 12. Mire, escuche lo que dice Pablo, mire, escuche esto acá. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, por favor, hermano. Pablo le dice, procurad pues los dones mejores. Y mira lo que Pablo revela. Pablo lo revela. Procurad pues los dones mejores. Procurad los dones, procurad los frutos del Espíritu. Maravilloso es. Procurad ello. Pero Pablo revela y dice, mas yo os muestro a los corintios un camino aún más excelente que ese. Oye, Matías, ¿qué puede ser más excelente que un hombre que tenga los dones del Espíritu? Que un hombre o una mujer que tenga los frutos del Espíritu. ¿Qué más puede ser excelente, Christopher? Si un hombre que tenga los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, es un hombre que está lleno del Espíritu. ¿Qué más quiero? Solo quiero que venga Cristo. Pero Pablo revela y dice, yo dice, os muestro un camino aún más excelente que ese. 1 Corintios 12, 31, 1 Corintios capítulo 13, por favor, ayúdeme acá. 13:1. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Mira lo que dice Pablo. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, no soy nada. Bendito el nombre del Señor. Y se repitiese y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia.
El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, y el amor no guarda rencor. Estos son los muchos frutos. Este es el mucho fruto. De nada me sirve estar reeducando gente si no tengo amor. De nada nos sirve estar adorando a Dios si no tengo amor. De nada nos sirve dar 60 raciones diarias en hierbabuena si no tenemos amor. De nada nos sirve ir a predicar allá a la calle, Misión Calle, si no hay amor. De nada nos sirve. Más bien dijo Pablo, yo tengo algo excelente que enseñarle. Si vosotros aplicaran todos vuestros dones, vuestros talentos y virtudes dadas por Dios, y ustedes agregaran el ingrediente perfecto, el arma más poderosa que es el amor, llevarán mucho fruto. Llevarán mucho fruto. Alguien tiene que celebrar esta palabra. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Dice el Señor que estas cosas Él ha hablado este día, para que mi gozo, dice el Señor, escucha esto. Esto es importante, ¿ah? Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cuántos saben lo que es el gozo? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No está hablando de alegría, ¿no? No. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice de que la alegría y el gozo son posibles aún en momentos de dificultades y de altas circunstancias. Es posible el gozo y la alegría, hermano, aún cuando hay problemas en nuestra vida. Por eso que cuando me levantaba ya, estaba tapado un problema, pero me levantaba feliz de la vida. ¿Qué está pasando en mi vida? Era el Señor que estaba aplicando el gozo en mi vida. Es que el que tiene gozo no tiene días malos. Es que el que tiene gozo pasa cualquier dificultad. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando una persona tiene gozo, admite, aleluya, el amor de Dios. Porque cuando veo una persona llena de problemas, yo bendigo a la hermana. El otro día la hermana acá daba un testimonio. Se puso a coordinar, hermano, y me dejó plopa ya despeinado. Dijo, estoy aquí, voy a coordinar y acabo de despedir a mi padre. Y estaba con un corazón lleno de gozo, coordinando, hermano. Eso solo lo hace el gozo que Cristo deposita en ella, por cuanto hoy día me da testimonio de que aquella mujer está conectada a la vida verdadera. El gozo de Cristo puesto en vosotros.